Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos. Weil der Prolet ein Prolet ist, sonst gibt kein anderer Refrain. Es kann die befreien und der Arbeiter nur das Werker Arbeiter sein. Rum, links, zwei, drei, rum, links, zwei, drei, so ein Satz ist. Dijo el poeta Miguel Hernández: hay hombres cuya alma no tiene fronteras. Unos internacionalistas dispuestos a morir por un ideal, lejos de su casa, soberbios. Como apuntó otro poeta, Rafael Alberti, la muerte en uniforme de combate. Aquellos interbrigadistas se alzan contra la culpable no intervención. La solidaridad obrera les tercia el pecho. Nada más estallar la guerra, centenares de inmigrantes antifascistas asentados en Francia, judíos, italianos, alemanes, anarquistas, comunistas, militantes internacionalistas, salen por decisión propia, ya durante el verano del 36, a juntarse con las milicias populares en España para defender a la República atacada por el fascismo. Me acuerdo de los cuarteles situados donde estaban. Aquí, en la iglesia, era el comedor y la cocina. Allí comían. Y una vez, un internacional subió por el cable del pararrayos arriba de la torre y allí puso la bandera. Arriba, que tiene 30 metros la torre. ¿Qué bandera era? ¿Cómo era la bandera? ¿La bandera? Sí. Una bandera grande, una bandera colorada, comunista. Eso. ¿Qué queda hoy de la memoria de las míticas brigadas internacionales? Aún un pesado silencio. Algunas conmemoraciones de cuando en cuando, unos cuantos debates críticos, pero también cantidad de reescrituras politiqueras y criminalizantes, insoportables, así como un insufrible revisionismo. Para los vencedores franquistas, esos supuestos mercenarios extranjeros proyectaban esclavizar a España. De ahí pues ese sepultar de su memoria, esos escasos monumentos y placas para recordar su combate tan altruista. Para los hombres de corazón grande, las brigadas permanecen como un ejemplo por su heroísmo lúcido, su entrega total en la lucha antifascista. Solo resplandecen en la memoria de los actores, combatientes y sus familias, historiadores progresistas, periodistas, gente comprometida en esta lucha preñada de porvenir. Es el 18 de septiembre de 1936 cuando la Internacional Comunista, reunida en Moscú, decide emprender el reclutamiento, entre los obreros de todos los países, de voluntarios con experiencia militar para mandarlos a España. A aquellos extranjeros voluntarios, entre 32.000 y 35.000, se les acoge, acantona, capacita militarmente lejos del frente, en Albacete, así como en los pueblos aledaños, principalmente los de la Roja Manchuela. El Estado Mayor de las brigadas se establece en el Gran Hotel, en el centro mismo de la ciudad, Plaza del Altozano. El cuartel general se instala en la iglesia de la Purísima, los altos mandos en la base aérea de Los Llanos. La Plaza de Toros, el cuartel de la Guardia Republicana, los pabellones de la feria sirven de dormitorio. En dichos lugares de Albacete, epicentro de la solidaridad, no existe rastro alguno de lo que fueron, como si el sistema quisiese imponernos el olvido. Bueno, esto que hay detrás de mí es la Plaza de Toros de Albacete. La Plaza de Toros de Albacete es muy anterior a la Guerra Civil Española, pero en el año 1936, a diferencia de hoy, que está absorbida por la ciudad, la Plaza de Toros de Albacete estaba en las afueras. Entonces, la Plaza de Toros de Albacete, para muchos de los brigadistas, fue un centro de recepción. Ellos llegaban por la zona de la carretera de Madrid, que está por allá,
y a la hora de llegar por primera vez a Albacete, llegaban aquí. Evidentemente no se alojaban, pero era donde se les tomaba por la primera afiliación y los datos antes de encuadrarlos en unidades. Posteriormente esta plaza de toros, después, al final de la Guerra Civil, desgraciadamente, también serviría como un centro de internamiento para prisioneros republicanos. Los dos primeros grupos de interbrigadistas llegan a la base de Albacete el 13 de octubre de 1936. Esto que está aquí atrás, este parque, es el parque de Abelardo Sánchez. Es el parque más antiguo de la ciudad de Albacete. De hecho, es un trozo de antiguo bosque que había junto a la ciudad. Y en la época de 1936, cuando estalla la Guerra Civil, se llamaba Parque de Canalejas, en honor a un antiguo primer ministro de España. Por esta avenida, que entonces ya existía, desfilaron los primeros grupos de brigadistas el 14 de octubre de 1936. Poco después ya se empezarían a formar las primeras unidades de las brigadas. 15 días más tarde, el 1 de noviembre, la 44 Brigada sale para el frente de Madrid. Entonces, el hecho de que las brigadas estuvieran aquí, la gente lo veía como algo que les daba cierta seguridad, porque las brigadas en aquella época tenían el marchamo, la fama de ser una unidad de élite, y eso les daba cierta seguridad a la hora de sentirse defendidos. Albacete se vuelve un símbolo. El 19 de febrero de 1937, la Legión Cóndor la bombardea para escarmiento público. Balance: 83 muertos. Es el bombardeo más sangriento de una larga serie. El refugio antiaéreo del Altozano es el único que se conserva de una red de refugios antiaéreos que se construyeron aquí durante la Guerra Civil Española. Albacete, a partir de enero del 37, fue objeto de 2 bombardeos por parte de la Legión Cóndor alemana. Ensayaron lo que luego se llamó durante la Segunda Guerra Mundial el bombardeo en alfombra. Venían bombardeando desde la zona de Balazote, cogían un sector e iban bombardeando cuadrícula en cuadrícula hasta llegar a Albacete. A raíz de esos bombardeos, que dejaron bastantes víctimas, se decidió construir un refugio, una cadena de refugios para la población civil. El más importante estaba aquí, en el Altozano, y estaba justo al lado de la sede del Estado Mayor de las Brigadas Internacionales, situado en el Gran Hotel. Este refugio, cuando acaba la guerra, queda abandonado, se convirtió en un almacén municipal, se convirtió prácticamente en un basurero, y durante el mandato del alcalde socialista Manuel Pérez Castel, lo limpiaron, lo reconstruyeron y lo ambientaron tal y como estaba en la época de la Guerra Civil. Posteriormente, cuando entra a gobernar el Partido Popular, el refugio dejó de ser de acceso libre, pero todavía se puede acceder al refugio pidiendo cita previa. El refugio antiaéreo, bajo la plaza del Altozano, a pesar de estar en buen estado, no se visita sin autorización previa. Hay que acabar con el recuerdo de la Legión Cóndor y de los crímenes contra la humanidad del franquismo. Entre los 9.500 voluntarios franceses, que era el contingente más importante numéricamente hablando, y del cual las 2/3 partes saldrán heridos, son mayoría los obreros y los miembros del Partido Comunista Francés. Entre las filas de estos combatientes se juntan muchos inmigrantes, refugiados políticos, militantes judíos, antifascistas extranjeros, italianos, alemanes, emigrantes que viven entonces en Francia como indeseables. Extranjeros combaten el fascismo junto con otros extranjeros. De 4 franceses alistados, 1 muere en el frente, 2.332. En total, entre 10.000 y 15.000 brigadistas caen en combate. Los voluntarios de las brigadas internacionales proceden de unos 50 países. A ver, estamos en el castillo de Chinchilla de Monte Aragón.
El castillo de Chinchilla de Monte Aragón es el punto más alto de toda la comarca de la Mancha Central, donde nos encontramos, la Mancha de Albacete. Esto es la zona central de la provincia y es la zona desde la cual se divisan todo el norte y el nordeste de la provincia de Albacete. Hacia la zona nordeste, en esa dirección, está la comarca de la Manchuela. En la comarca de la Manchuela hay un grupo de 3 localidades que son Madrigueras, Casas Ibáñez y Villamalea. Esas 3 localidades son, por así decirlo, el cinturón rojo de la provincia de Albacete. Ahí es donde el Partido Comunista mantiene una fuerte presencia, incluso ahora, y son localidades donde la presencia de las brigadas internacionales, aparte de ser muy fuerte en la época de la Guerra Civil, todavía ha dejado una huella muy profunda en la historia colectiva y personal de muchos de sus habitantes. Estaban en los cuarteles. Por la mañana tenían que formar todos en la plaza. Y desde allí se iban a hacer instrucción y a tirar al blanco, que aquí vinieron las primeras ametralladoras rusas. Me enseñaron un cantar que no me se ha olvidado. Avanti popolo, a la riscosa, bandiera rosa, triunferá. Bandera rosa la que triunferá, bandera rosa la que triunferá, bandera rosa la que triunferá, viva el comunismo y la libertad. Porque es que aquí también hubo de México, franceses vinieron, de los que más eran franceses y italianos, esos fueron los primeros que vinieron. Ellos tuvieron una amistad con todo el pueblo muy buena, aunque hubo algunos que se emborrachaban. Pero aquellos a escape, ellos mismos los aprisionaban. Venían muchos que estaban ya casados y con hijos, y otros emigraron porque los perseguían de allí en su misma nación. Casi todos eran de oficio. Todos muy bien instruidos. Aux brigades internationales, elles viennent de juillet jusqu'à ce qu'on nous foute dehors, de juillet 38 au 18 janvier 39. Nous sommes les derniers à être sortis d'Espagne. Ils avaient les mêmes idées que moi, ils étaient antifascistes. Oh, il y avait beaucoup de communistes, mais il y avait aussi des anarchistes et des socialistes. À l'état-major, avec Luigi Longo, qui était communiste italien, il y avait aussi Pietro Nenni, il était socialiste. C'était des étrangers, vous voyez, 54 nations. Ah, c'était un bon exemple. Un bon exemple. Parce que les brigades internationales, quand elles étaient à repos, eh bien, il y en avait beaucoup qui, des endroits où il n'y avait pas d'école, c'était eux qui apprenaient aux enfants en espagnol. Il faut le faire, hein. En la localidad de Madrigueras había un estacionamiento de las brigadas internacionales. Era un área de reposo y descanso principalmente, es decir, las brigadas internacionales tenían la zona de frente principalmente en Madrid, que es donde estaba la lucha principal contra el ejército fascista. Pero cuando esta gente tenía rotaciones en el frente, porque no estaban todo el tiempo, se les daban permisos y volvían a la zona de Madrigueras y a la zona de Villamalea también, como una especie de área de descanso, de reabastecimiento, de volver a hacer la instrucción, en definitiva, de poder recuperarse antes de volver a la línea de frente. Cuando sucede la posguerra, la gente de la zona de Madrigueras y de Villamalea son gente con una conciencia social muy combativa, y ahí el Partido Comunista, los movimientos de izquierda, los movimientos asociativos, cooperativos, supieron aguantar y mantenerse
Y entonces toda esa gente ha mantenido como parte de su historia familiar, colectiva, pues uno de los momentos grandes en su historia, uno de los hitos grandes de su historia, la presencia de las brigadas. Es algo que a todos ellos les ha marcado profundamente. En Albacete, por contra, pues digamos que o bien la represión o bien la acción del régimen fue más efectiva y se fue borrando la memoria de las brigadas. En realidad, como todo lo que forma parte de la historia de Albacete, es el resultado de una mezcla, porque Albacete se le ha considerado siempre una tierra de paso entre varios mundos. En ese sentido, la historia de las brigadas internacionales fue un episodio más, un hito más en toda esa compleja mezcla que forma hoy la personalidad, la entidad de lo que representa ser de Albacete. Yo mismo soy un albaceteño adoptivo, yo no nazco en Albacete. De la misma forma que los brigadistas representaron una aportación llegada de todo el mundo a la ciudad de Albacete, y de la misma forma que muchos albaceteños luego representaron una aportación a la historia de Francia, por poner un ejemplo, en el exilio, todos somos resultado de una mezcla. Y en ese sentido, intentar negar hoy el valor de una mezcla, el valor de la inmigración, el valor de la interculturalidad, el valor del intercambio de experiencias, de culturas, de vidas, de sentimientos, es en el fondo nada más y nada menos que negarnos a nosotros mismos. Es simplemente negarse a aceptar lo que uno es dentro de sí mismo. Albacete, sede de las Brigadas Internacionales, cuartel de la generosidad y de la solidaridad proletaria, no consta hoy de ningún monumento para homenajearlas, excepto el que levantó la universidad. Solo quedan vivas en la memoria de algunos. Bueno, esto que veis aquí, esto que se ve aquí es el monumento a las Brigadas Internacionales. No estamos en el centro de Albacete, estamos más bien en el anillo exterior de la ciudad de Albacete, estamos en el interior del campus universitario, para ser precisos. Esto se debe en gran parte porque la memoria de las Brigadas Internacionales todavía es objeto del debate político, a veces muy enconado y muy enfrentado en esta parte de España. El motivo por el cual esto se pone aquí es por el empeño de un grupo de profesores universitarios que se empeñaron en rescatar del olvido a las brigadas, pero también estamos aquí, en este monumento está aquí porque esto es terreno universitario. Esto se levantó sin necesidad de pedirle ningún permiso al ayuntamiento. Esto se levantó con el permiso y el conocimiento del que era entonces el rector de la universidad. En el centro de Albacete, por desgracia, aunque hay edificios y objetos relacionados con las brigadas, toda memoria colectiva relacionada con las brigadas y en general con la guerra civil ha sido prácticamente, ha desaparecido. Lo han borrado casi por completo. Y en 2014 yo, como concejala de Izquierda Unida, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, presenté una resolución para que se estableciera una ruta turística con motivo de las Brigadas Internacionales. Esa resolución, que pues era una propuesta de trabajo, fue rechazada. En ese momento el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Albacete. Ellos no quieren hacer una autocrítica, no quieren hacer una lectura de distancia, como hay que hacer del franquismo y de lo que supuso el alzamiento contra el Estado democrático y contra la legalidad democrática que significaba la República, ¿no? No han roto con el franquismo, no hay ninguna declaración que hayan roto con el franquismo. España todavía tiene cuentas pendientes con su pasado franquista. Las clases dominantes atan, y bien atan, la impunidad del fascismo español. A nivel de Albacete hay se hizo al acabar la guerra un gran pacto de silencio. Va pasando el tiempo y cuando después de la muerte del dictador empiezan a venir los primeros brigadistas a recuperar sus lugares, sus sitios, se mezclan, es cuando la sociedad se fractura totalmente. Unos los llaman asesinos y los otros les reconocen el mérito que tuvieron de venir a defender la República. Y ahora en este momento
todavía sigue existiendo ese pacto de silencio, pero hay aspectos de la brigada que yo creo que hay que reivindicar, no solamente el aspecto militar, pero que enlaza con la realidad actual. Esa forma de apoyo a través de hospitales, de la sanidad, enlaza con lo que ahora mismo está sucediendo en el mundo. Médicos Sin Fronteras viene a actuar de esa manera, van a zonas de conflicto a ayudar a la población. Y los brigadistas, aparte de todo eso, apoyaron también, y luego intelectualmente también. Y quedan todavía algunos vestigios materiales. Quizás el más emblemático que hay en Albacete es el Altozano, el Gran Hotel que está en la plaza del Altozano, que es donde estuvo el Estado Mayor. Porque se entiende que parar la guerra, o sea, parar el fascismo en España es pararlo en todo el mundo. El nivel cultural y de conciencia política de los brigadistas era muy alto, en general. Que hubieran, sobre todo en la primera etapa, la primera es el entusiasmo de venir, vamos a parar el fascismo. El 15 de noviembre de 1938, las brigadas, a petición del gobierno republicano, en señal de buena voluntad, se despiden en Barcelona del pueblo español. Podéis marcharos orgullosos. Sois la historia. Sois la leyenda, exclama la pasionaria. El 26 de enero de 1996, el gobierno español otorga la nacionalidad española a aquellos adalides de la libertad. Más vale tarde que nunca. Ahora, por ejemplo, en Francia está todo el debate de la inmigración. No es la primera vez que se vive en Francia. Si tú, por ejemplo, coges las páginas de los periódicos del año 39, refiriéndose a los españoles que entraban por la frontera de la Junquera, en Cataluña, lees el mismo lenguaje, la misma deshumanización del inmigrante, la misma victimización, la misma criminalización. Todavía hoy se puede leer en las hemerotecas aquellos titulares salvajes contra los rojos españoles que venían a violar y a matar a las mujeres francesas. Curiosamente, esos mismos rojos españoles que luego se echan al monte a combatir codo con los franceses contra los alemanes. Al final, todas estas campañas contra los inmigrantes suelen recurrir siempre a los mismos clichés, a los mismos lugares comunes, a las mismas imágenes, y lo triste es ver cómo 80 años después no hemos avanzado nada en ese sentido. 10 years before I saw the light of morning, a comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid had thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Viva la Quinta Brigada, the pastor and the pledge that made them fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Bob Hilliard was a Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From Derry came a brave young Christian brother. Side by side they fought and died in Spain.